Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con nuestras actividades de formación académica. En específico, vamos a invitar a lo que son productores, a estudiantes de nivel medio superior. Vamos a invitar a estudiantes de nivel licenciatura, ciencias biológicas, ciencias agrícolas, ciencias químicas, ciencias pecuarias y en específico, también hacemos la invitación a aquellos profesionales y profesionistas que están siguiendo estas redes de divulgación científica. El día de hoy vamos a abordar el tema que venimos trabajando con lo que es la movilización de productos vegetales, en específico lo que es el marco regulatorio, la legislación nacional e internacional para movilizar aquellos productos que son cultivados con ciertas restricciones, en específico aquellos que son cultivados con un sistema de agua residual. En, en algunos eventos, nosotros estaremos abordando temáticas como la razón del por qué es importante llevar a cabo estas actividades. En nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana, ubicada al sur de la Ciudad de México, en particular en Xochimilco y la delegación Coyoacán, asentado en la zona lacustre y la zona agrícola desde la época prehispánica hasta la actualidad. La zona de producción bajo sistema Chinampa se ha venido desarrollando. Eh, si bien es cierto que la producción agrícola bajo este sistema o en este sistema utilizamos eh, agua, de alguna manera agua tratada, agua de escurrimientos naturales, agua pluvial, pero también agua que es suministrada, que en un momento dado ya fue utilizada y que ahora se puede llevar a cabo para la agricultura, se puede emplear. En este sistema, Huchinampa, lo estaremos contrastando, comparando con otros sistemas de producción. En el caso específico de la Cumbre Mundial de la Alimentación, a través o sustentada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, menciona que bajo el marco de seguridad alimentaria y bajo la Cumbre Mundial de la Alimentación, se estableció que por individuo, hogar o nación es prioridad salvaguardar la soberanía alimentaria. Este eh, concepto se obtiene cuando los humanos en todo momento tienen acceso al abasto de alimentos seguro y nutritivo, que permita, por supuesto, cubrir las necesidades básicas de alimentación sustentadas en actividades cotidianas. De acuerdo a este concepto, también es importante considerar que existen riesgos sanitarios, riesgos de contaminación que puedan repercutir en no solo en la presencia de organismos patógenos, de sustancias químicas o físicas que pudieran venir presentes en los alimentos, sino también que puedan tener un efecto directo en el consumidor final. En el caso particular de los microorganismos, la contaminación microbiológica de manera recurrente se llega a presentar cuando desafortunadamente se desconoce los riesgos que puede representar en un momento dado el contaminar un alimento no de forma voluntaria, de forma involuntaria. Por desconocimiento generamos algo que se llama contaminación cruzada. Un ejemplo, eh, realizar actividades no del todo habituales, pero que para el jornalero lo es. Por ejemplo, estar hablando cuando se llevan a cabo la cosecha, expulsar exudados de la boca, de la nariz, y que además salpican directamente al producto. O en su defecto, cuando tienen necesidad de realizar y llevar a cabo sus necesidades fisiológicas, tienden por lo regular
a escupir, mascar chicle e inclusive pues orinar o defecar al aire libre. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de contaminaciones? La producción primaria es el principal eje en el cual los riesgos de contaminación se pueden llevar a cabo. Sin embargo, también durante la cosecha o el empaque, el embalaje, el almacén y hasta el transporte inclusive. Basándonos en esto, es importante retomar un poco con respecto a lo que es la contaminación. Esta contaminación, si la vemos en el tiempo, en 2015 la Organización Mundial de la Salud tiende a dar a conocer un concepto, enfermedades transmitidas por alimentos. A raíz de esta problemática de salud pública en el mundo, podemos apreciar en los diferentes continentes del mundo cómo se han venido dando estos casos. En esta figura apreciamos de forma gráfica el número de casos en millones de personas afectadas representados en barras de color azul, siendo el continente sudoriental de Asia y América los principales puntos donde mayor número de afectaciones se presentan. Sin embargo, en esta gráfica de color rojo, podemos observar que en el continente africano es donde se han dado mayor número de decesos, lo mismo que en Asia y la región del Pacífico Occidental. Bueno, ¿quiénes son los más vulnerables? Hasta este punto, los más vulnerables se han reportado niños menores de 5 años y gente arriba de los 60 años. Causados esas enfermedades transmitidas por alimentos son principalmente de origen bacteriano. Organismos que se llegan a alojar, que llegan a presentarse en diferentes nichos, tanto alimentos frescos en el agua, inducida a través de la manipulación del alimento en la cosecha, durante el manejo de productos al proceso de lavar, en el empaque o bien en el almacén o el transporte. Si bien es cierto que estas enfermedades transmitidas por alimentos deben de ser consideradas por su origen, es importante mencionar que en el caso particular de la Organización Mundial de la Salud se lleva a cabo un registro global. Este registro global por parte de la Organización Mundial de la Salud menciona que dentro de las principales enfermedades gastrointestinales son causadas por familias de enterobacterias, Staphylococcus y Vibrio-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 Vibrio
se encuentran principalmente Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio. Una de las principales bacterias, más allá de Listeria monocytogenes, Shigella, Salmonella tiende a destacar por ser uno de los precursores principales en problemas diarreicos, en problemas de dolor de cabeza, fiebres altas. Y bueno, esto también no nada más se presenta en los humanos, se presenta en las aves de corral, en el ganado y por supuesto este problema está impactando epidemiológicamente a nivel mundial. En, en el caso específico de estas células bacterianas, pues por lo regular las vamos a encontrar ubicadas en lo que son las superficies inertes. Más allá de aquellas prácticas habituales de cosecha, empaque, disección, empacado o bien cuando procesamos o embotellamos productos perecederos, pues estos en los plásticos, los utensilios, en el cartón o en el vidrio, se han detectado que en la superficie se encuentran, aún en superficies lisas. Pero ¿qué sucede en los tejidos vegetales? En estos tejidos vegetales vamos a encontrar que en el caso de las frutas
frescas con relieves microrrugosos, es posible encontrar que en estos pliegues u ornamentaciones se agrupen o se encuentren adheridas las células por diferentes biopolímeros extracelulares. Sin embargo, de manera natural, sabemos que existen aperturas naturales, existen tricomas o vellosidades, como las podemos apreciar en estas figuras. Estos espacios o estos relieves que también los encontramos en las hojas o en las hortalizas frescas que son para consumo como tal, en fresco, corre el riesgo de que en un momento dado se puedan encontrar en la superficie y que de manera habitual los usuarios tendemos a tallar, a hacer fricción sobre el tejido y lo único que estamos provocando es, si más allá de no sanitizar o de no lavar adecuadamente estos alimentos frescos, lo que estamos haciendo es empujar, introducir aquellas células bacterianas y células que en un momento dado, si están en campo, estas plantas, se podría pensar que a través del xilema o floema, estas unidades bacterianas pudieran migrar. Sin embargo, es importante que conozcamos que esas aperturas naturales existen de manera natural en las diferentes estructuras de la planta, a través de las lenticelas, aperturas como tricomas, estomas, hidátodos, y bueno, es necesario que conozcamos cómo se comportan las bacterias. Sabemos bien que ellas, para sobrevivir y defenderse en un ambiente un tanto desfavorable, tienden a formar colonias y al desarrollar estas colonias es necesario que para ellas formen una defensa llamada biopelícula. Esta biopelícula que más allá de estar formada en mayor porcentaje de agua, exopolisacáridos, proteínas, lipopolisacáridos, ácidos nucleicos y grasos, eh, tienden a ser una medida de comunicación entre ellas. Y bueno, disculpen que me atreva a decir esto, pero es una forma, es una defensa por parte de ellas para que en un momento dado, cuando alguien intenta agredirlas, pues es una defensa natural que van generando. Entonces, eh, ¿qué es lo que estaría sucediendo si en un momento dado estas bacterias se encuentran agrupadas, se encuentran agregadas en ciertas estructuras, ya sea de manera natural en el suelo, en el agua para riego, en los equipos de trabajo, los implementos de trabajo del jornalero, en el calzado, las manos o el cuchillo, lo que utilice para que en un momento dado pueda llevar a cabo sus prácticas de manejo integrado del cultivo y después prácticas de cosecha, pues los riesgos a final de cuentas son latentes. Más allá de las aperturas naturales que nosotros observamos, como lo que sería la banda de Caspari, uno de los espacios eh, a nivel radicular, donde se toman medidas de precaución para de que la planta decida qué entra y qué no entra. Sin embargo, una vez que lleguen a cruzar esa banda de Caspari, existe la posibilidad de que lleguen a lo que es el flujo del xilema. En este caso, es importante conocer la legislación nacional e internacional para la movilización de estos productos vegetales de determinadas regiones donde son cultivados con aguas residuales. Para esto es necesario destacar que en determinadas regiones de la población a nivel mundial, la subalimentación se incrementa en medida del aumento exponencial poblacional y con ello las necesidades por el abasto de alimentos sanos y seguros. De acuerdo a la FAO, una alternativa para la producción de alimentos frescos e inocuos de origen vegetal para la cadena alimenticia del humano es el abasto de alimentos sano y seguro. La UNICEF, en el mismo año, menciona que de alguna manera estos mismos compensan las necesidades básicas y nutritivas de la población. O sea, deberían de compensar. Nosotros vemos en estas dos figuras un contraste totalmente directo. No por tener una sobrealimentación significa que estemos mejor alimentados o mejor nutridos. O tener una mala alimentación
a la inversa. Si bien, ¿qué queremos decir? Que en algunas zonas agrícolas del mundo la diversidad de climas y microclimas favorecen la producción rápida y constante de alimentos básicos, frutas, hortalizas frescas. La diversidad biológica con fines alimenticios, diversidad de flora nativa o introducida con fines alimenticios también es propicia de acuerdo a los ambientes en los que nos encontremos. Si bien es cierto que se cuenta con las condiciones de manejo de lo que pudiera ser en su momento un cultivo, bajo factores abióticos como la temperatura, el suelo, nutrientes y agua de buena calidad, esto tendría que tener un incremento en la probabilidad de producir alimentos con ese objetivo, sanos y seguros. Sin embargo, siempre existen limitantes en la producción y el abasto de estos alimentos que garanticen la calidad y la inocuidad de los mismos. En ciertos lugares, cuando somos dependientes de que nuestro suelo debe ser irrigado con agua de lluvia, dependemos del temporal, en ocasiones somos, llamémoslo así, eh, gratificados con un tipo de agua en el cual se emplean aguas residuales. Aguas residuales como desechos de industria, desechos del alcantarillado municipal, desechos de hospitales, escurrimientos naturales que se mezclan con estas aguas y que tarde o temprano terminan, como lo dice Hernández, en el 2017, menciona, los riesgos finalmente son latentes y esta agua sigue siendo contaminada y por lo tanto esta contaminación puede tener presencia de esos contaminantes físicos, químicos o microbiológicos y que tarde o temprano, como en esta presa, vamos a tener riesgos que van a afectar directamente la calidad y la inocuidad de los alimentos, sobre todo aquellos que son consumidos en fresco. En el caso particular de las aguas residuales, que son destinadas a la agricultura, bueno, pues el humano le ha dado un cauce. eh, Hernández y Jung en 2014 mencionan que a través de los canales de riego, estas aguas residuales o estas aguas tratadas hasta cierto punto, de dudosa calidad, sobre todo de inocuidad, pues se pone en riesgo al estar en contacto con los tejidos. Este caso particular, en algunas zonas donde se produce esta producción intensiva, sean monocultivos o policultivos, a final de cuentas son alimentos, son tejidos que tarde o temprano están en contacto con este tipo de agua. Entonces es necesario que cuando nosotros llevemos ese acompañamiento a los productores, comentemos, hagamos caso, hagamos hincapié de que el estar el tejido en contacto con esta agua para riego, pues el riesgo se incrementa por lo que estamos observando. Peor aún, cuando llegamos a hacer una contaminación cruzada, esta contaminación, este contacto del agua directa sobre el tejido, además de generar residualidad de contaminantes físicos, químicos que pudiera traer el agua, pues desde luego la manifestación o la presencia de esos organismos patógenos. Sin embargo, en la realidad, los productores de manera habitual hacen este tipo de labores que ustedes están observando en este momento. Labores que van desde no tener el más mínimo sanitizante o cuidado del empleo de las herramientas de trabajo, de los implementos agrícolas para la cosecha o durante la cosecha y posterior a la cosecha. No hay un equipo de seguridad, un aislante que permita separar entre lo que es la actividad cotidiana y lo que es el alimento. En el caso específico de cuando se lavan esos tejidos, esas raíces, se utilizan aguas de dudosa procedencia y peor, en la misma tina donde se llevan a cabo los diferentes lavados de tejido para separar la presencia de suelo que está adherida a las raíces,
los manojos, en el caso de cilantro, son sumergidos directamente en estas tinas o, en el peor de los casos, los apreciamos que están flotando esos manojos de cilantro en esos ríos con esos caudales de aguas un tanto de dudosa procedencia. Pero todo esto, ¿hacia dónde va? Si nosotros en un momento dado estamos buscando movilizar productos o subproductos, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos, hacia dónde queremos vincular nuestro mercado? Pero indistinto de que en los años previos a la actualidad, el mercado siempre fue o siempre ha sido de manera de autoconsumo o local, al paso del tiempo, las necesidades, las demandas de disponibilidad de alimento, de recursos, tiende a que esos productos, el mercado comience a ser una necesidad de movilización más allá de las fronteras, vía aérea, marítima, ferroviaria o terrestre. Con la apertura comercial, fue necesario que a través de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud se pusieran en común acuerdo para dictaminar cuáles fueran esas reglamentaciones, esas medidas de sanidad, esas medidas de seguridad alimentaria para que pudiésemos mover estos productos. Y bueno, fortalecer de alguna manera el flujo comercial. En el caso particular de dictaminar medidas sanitarias para restringir que en un momento dado pues, se pusiera en riesgo el abasto y la seguridad alimentaria del consumidor, fue necesario que a través de estos dos organismos internacionales se generara el Códex Alimentarios. Este Códex Alimentarios se establecen normas internacionales que van a dictar la calidad y la inocuidad de esos alimentos, que permitan garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas las personas y en cualquier lugar. Por supuesto que el comercio internacional de alimentos, que si bien es cierto existe de hace muchos años, pero hasta no hace muchos los alimentos se producían y vendían y consumían principalmente en un ámbito local. Por lo tanto, en el último siglo, el volumen de alimentos comercializados a escala internacional ha crecido de forma exponencial. Hoy en día, una cantidad y variedad de estos alimentos que jamás se había imaginado recorre todo el planeta. Y bueno, lo mismo lo podemos subir a un barco y estar en 30 días en el continente asiático, o bien subirlo a un avión y este producto estar en 24 horas en la Patagonia, por ejemplo. Bueno, ¿qué sucede con estas regulaciones? En este caso particular podemos apreciar ejemplos de normas que operan a nivel internacional, que las mismas características de calidad e inocuidad se van a ver atribuidas en aplicación, ya sea en los diferentes continentes de nuestro planeta Tierra. De tal forma que los consumidores pueden confiar en que los productos alimenticios que son sometidos bajo estas normas de códex alimentarios, de alguna manera cumplen con los estándares de calidad y de inocuidad, sí aportando alimentos sanos y seguros, y que de alguna manera pues están en un lenguaje de acuerdo a las necesidades que pide o que necesita el productor. Pero bueno, el productor no lo puede hacer solo, necesita de la asesoría, del acompañamiento del profesional. Nosotros que estamos en formación o que somos transmisores del conocimiento, que llevamos el conocimiento aplicado para una mejora continua, es importante que demos a conocer. En este caso específico, para el tomate, Solanum lycopersicum, la norma del Códice Stan 293, generada en el 2007, pues define en específico a qué se refiere con tomate. Y bueno, nos va llevando de la mano, como un ejemplo, cuáles son los estándares de calidad que va a solicitar cada rubro de acuerdo a la variedad de tomate. Si bien es cierto, los requisitos mínimos van enfocados a el tamaño, volumen, peso, color, forma, sabor
y, bueno, características organolépticas, además de, de la calidad físico y química. Si bien también la clasificación puede darse de manera general por tamaños o volumen, es importante cumplir con contaminantes que pudieran estar presentes durante las diferentes etapas del proceso, desde la cadena de producción primaria, desde el establecimiento, prácticas agronómicas, manejo integrado del cultivo, hasta la cosecha, durante el proceso de cosecha, el transporte de la unidad de producción al empaque, en la línea de empaque, selección, embalaje, almacén y transporte. Bien, es importante conocer que estas medidas de contaminantes deben venir libres, que especifican las normas, deben venir libres de residuos de plaguicidas, debe venir libre de contaminantes físicos, aretes, cabellos, pestañas, goma de mascar, rímel, uñas, barniz, aceites, grasa, todo lo que no sea tomate. Y por supuesto, libre de aquellos organismos microbiológicos. Pero estos organismos también a nivel internacional actúan en México y en México hacia el mundo. En el caso particular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, establece que a través o por medio de la Dirección General de Inocuidad Agrícola, Acuícola y Pesquera, es importante que los productos agropecuarios para consumo humano deben contar con una certificación. Esa certificación sanitaria que garantice la calidad de los productos y que pueda asegurar la participación de manera competitiva y permanente en el mercado nacional e internacional. Para esto es preciso que cada eslabón de la cadena de producción agroalimentaria se establezcan medidas, controles, actividades que reduzcan al máximo esos riesgos de contaminación. Si bien es cierto que México produce alimentos sanos y de calidad, también es cierto que el riesgo existe. Y para ello es necesario contar con modelos o líneas que mitiguen ese riesgo. Esas medidas y procedimientos para reducir los peligros de contaminación y que de alguna manera se garantice las condiciones óptimas de producción y procesamiento están basadas en los manuales de buenas prácticas agrícolas para el agricultor, para el cultivo de hortalizas frescas, el buen uso y manejo de plaguicidas, donde aquellos productos autorizados a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios y que cuenten con el registro sanitario coordinado debidamente acreditado, pues que los productos que se emplean cumplan con los residuos mínimos, que no sean superados. Y por supuesto que contemos con equipos de aspersión o de aplicación de estos productos agroquímicos o plaguicidas debidamente calibrados. Aprendamos el manejo de envases vacíos de agroquímicos y por supuesto un lavado adecuado de aquellas herramientas eh, o de envases vacíos. Para esto también es considerable manejar el agua, tener conocimiento con respecto a la calidad, al uso, almacén, el riego que se le va a utilizar, el destino que se va a utilizar esta agua, ya sea para riego o para lavado de estas hortalizas en fresco. Por supuesto, en campo podemos utilizar medidas precautorias. Un ejemplo de ello es que cuando se lleve a cabo los riegos rodados o por inundación, que no hagamos lo último, no sobrepasar los bordes del lomo del surco o bien establecer camas, camas donde podamos, donde el agua suba o se lleve a cabo por capilaridad y que sea aprovechado a través de las radículas. Y evitar, por supuesto, este tipo de prácticas habituales, que si bien es cierto, reitero, los productores no lo hacen con una intención, pero pues ustedes pueden apreciar aquí, sumergir cantidades de cilantro, cantidades de lechuga, cantidades de apio, manojos y en el agua de dudosa calidad y todavía de pilón, frotarlas, más allá, bañarse en esas aguas y que en esas aguas pues desconocemos sus orígenes, su calidad. Por lo tanto, es importante, se les invita, o el mensaje que les dejo el día de hoy es que
La calidad de inocuidad del agua para riego y lavado de hortalizas debe ser analizada. Debemos conocer sus orígenes y por lo tanto darle el manejo correcto a través de un análisis físico, químico o análisis microbiológico. Muy bien, pues si bien es cierto que proteger a las plantas es proteger a la vida, yo también les invitaría que asegurar los procesos o modelos de inocuidad en la producción de nuestros alimentos es proteger nuestra salud. Y nuestra salud no tiene precio, no es negociable. Bien, finalmente yo me despido. Gracias, Daniel Ruiz Juárez. Dejo mis datos de ruiz@correoshop.uam.mx. Recordemos, estoy aquí para aprender, porque mañana me toca enseñar. Sigamos aprendiendo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy en la mejor apertura. Si no tenemos alguna pregunta, agradezco su presencia. Que tengan muy buen día. Hasta luego. De todas formas, a través del chat puedo recibir, o a través del correo electrónico puedo recibir sus preguntas. Que tengan excelente día. Gracias.